Muy buenas tardes mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1 versículos del 20 al 23. Vamos a estar viendo Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 23. Y como habíamos visto en los devocionales anteriores, estamos hablando acerca de fundamentos o enseñanzas que todo creyente debiese saber. Y vimos anteriormente que debemos tener el conocimiento del Evangelio, el fundamento del Evangelio, luego la enseñanza acerca del poder de Cristo. Y hoy vamos a ver lo que es el fundamento de enseñanza, la reconciliación de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, como les dije, lo que quiero compartir con ustedes es acerca de la reconciliación de Cristo, el fundamento es la reconciliación de Cristo. Y vemos claramente en el versículo 20 que se sigue hablando de él. Desde el 15, bueno, desde mucho adelante, más atrás se habla acerca de Cristo. Y dice, y por medio de él, o sea, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Esa es una de las cosas principales que vino a hacer Cristo a la tierra. Por medio de su muerte, de su sacrificio, hubo esa reconciliación con Dios Padre. Y como hemos visto, Él es la imagen del Dios invisible, el primero en la creación, el creador de todas las cosas, la cabeza del cuerpo que es la iglesia y el portador del poder divino. Y como vemos, además, es la persona que reconcilia todas las cosas con Dios. Reconciliar se refiere a un cambio total o completamente. Entonces vemos que Cristo lo que hace, su sacrificio, cambia la relación que nosotros teníamos con Dios, eh, la transforma de enemistad a una amistad eterna. Y no solamente nosotros, sino que todas las cosas. Y aquí vamos a definir cuáles son todas las cosas. Así las que están en la tierra, versículo 20, como las que están en los cielos. Entonces vemos que Cristo tiene que reconciliar con Dios toda la creación. La Biblia dice que la tierra fue maldita cuando el hombre le dio la espalda a Dios y quiso hacer su propia voluntad. Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis 3:17, y aquí se nos va a narrar de que la tierra está maldita. Y el hombre dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos el relato que por causa del hombre, de lo que hizo el hombre, vemos que la tierra fue corrompida, la tierra fue maldita por causa de eso. Y vemos que en el principio, si leemos Génesis 1, vemos que todas las cosas que el Señor creó eran buenas en gran manera. Cada vez que terminaba de hacer algo decía que era bueno en gran manera. Pero vemos que después dejó de ser bueno cuando el hombre pecó. Hay otro texto también que habla acerca de eso y está también en Génesis, un poquito más adelante, Génesis 6, versículo 9 al 13. Génesis 6, versículos del 9 al 13.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Y qué dice? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos que la tierra estaba maldita y siguió siendo estándolo, porque el pecado nunca desapareció. Y vemos que necesitábamos en ese entonces un reconciliador, un salvador, un redentor. Y esto lo vemos claramente en Cristo. Y hay un texto en Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22. Romanos 8, 20 al 22, que dice lo siguiente: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está corrompida, la creación está llena todavía de maldad. Y vemos un texto más adelante que nos habla acerca también de una nueva tierra, y eso lo vemos en segunda de Pedro, que gracias a la reconciliación en Cristo, la tierra también va a ser cambiada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Entonces debemos entender de que en ese contexto a los hermanos de Colosas se le estaba diciendo de que el Señor tenía que reconciliar la creación, y eso no quiere decir que a todas las personas, nos está refiriendo a una forma universal de que la humanidad completa, sea mala, va a salvarse, sino que está hablando de que porque inclusive podríamos decir que Satanás y sus ángeles caídos también se van a reconciliar con Dios, y eso es algo completamente errado, sino que vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, la tierra y el cielo y la creación va a ser completamente liberada de esa corrupción gracias a ese sacrificio. Entonces vemos en 2 de Pedro 3:13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y vemos claramente en Apocalipsis 21, versículo 1, cuando Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Una nueva tierra nosotros vamos a tener gracias al sacrificio de Cristo. Se vuelve nuevamente a reconciliar la creación completa con Cristo. Volvamos nuevamente al pasaje en Colosenses, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, hablando acerca de a las personas, en este caso el contexto está hablando a los colosenses y también directamente a nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por medio de qué, podríamos decir? Y aquí el texto lo sigue diciendo: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Entonces vemos que nosotros éramos extraños. La palabra extraños también se refiere a alejados, distantes, que en otro tiempo nosotros éramos así. También sigue diciendo que éramos enemigos, personas aborrecibles, las personas que en la guerra el enemigo es la peor persona, y eso es lo que nosotros éramos antes. El ser humano está distante y aborrecido por la actitud. Ellos odian a Dios, repudian todos sus mandatos, su santidad, haciendo malas obras, como sigue diciendo el texto. Dice: enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras.
Eso es el hombre natural, podríamos decir. Y eso éramos también nosotros. El humano, la persona normal, natural, no busca ninguna forma a Dios. Por lo contrario, busca todo lo malo. Y hay un texto en Salmos 14, versículos del 1 al 3. Salmos 14, versículos del 1 al 3. Y dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona, como le dije, el humano común, dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dice el salmista, claramente definiendo cómo es el hombre natural. Y como dice el texto, ahora ha sido reconciliado, y esa reconciliación no fue a un precio fácil, a un precio cualquiera, algo tan simple, sino que fue con su cuerpo, por medio de la muerte. Jesús tuvo que pagar por nosotros, muriendo por nosotros. Él hizo un sacrificio sustituyéndose en lugar de nosotros, haciéndose cargo de todos los pecados de nosotros. Tuvo que ser despreciado, tuvo que ser herido, tuvo que ser muerto. ¿Y cuál era el objetivo de eso? ¿Cuál era todo ese sufrimiento, haber pasado por todo eso? Sigue diciendo el texto: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante del Padre. Jesús murió por nosotros, murió por sus hijos, sufrió para nosotros presentarlos santos, sin mancha, santos, definiéndose a una persona separada del pecado, apartado para Dios. O sea, lo preparó, Él se sacrificó para entregar a Dios sin ningún problema a aquella persona. Sin mancha, dice también, que es una cosa intachable, algo sin culpa. Y irreprensible se refiere, como también hemos conocido en otros textos, que es algo que nadie puede presentar cargos en contra de una persona. No hay nada que puedan decir de ella. Cristo eh, se sacrificó por nosotros para que nosotros fuéramos de esta forma, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y de esa forma nosotros, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces nosotros, hermanos, si permanecemos firmes, fundamentados en la enseñanza de la palabra de Dios, esto da una evidencia de que hemos sido reconciliados verdaderamente con Dios, porque cualquier persona dice, yo creí en Dios, o yo soy cristiano, o yo me convertí. Pero si esa persona no da indicios, si esa persona no permanece en lo que ha creído y sigue viviendo una vida que realmente no glorifica a Dios y como una persona natural que no conoce a Él, podríamos decir que esa persona nunca ha conocido y nunca se ha reconciliado con Dios. Entonces por eso el creyente debe permanecer, porque cualquier persona puede caer en dificultades, puede eh, haber tropiezos, pero la persona que realmente es creyente se va a arrepentir por lo que cometió ante Dios y va a tratar de poder seguir una conducta que agrade al Señor. Sabemos que como creyentes eso no es sinónimo de no pecado, sino que al ser creyentes tenemos nosotros el perdón de los pecados porque podemos acudir a Jesucristo, que murió por nosotros en nuestro lugar. Estamos en este proceso de santificación y debemos aferrarnos a la esperanza del Evangelio, que se menciona más adelante, de que Cristo vamos a estar con Él viviendo eternamente.
Esa es nuestra esperanza, donde va a haber una tierra donde no vamos a tener dolor, pena, y vamos a estar gozosos de poder estar con nuestro Salvador siempre. Y es un gozo saber y volver a recordar esto, de que hemos sido escogidos por Dios para morar eternamente con Él. Así que mi hermano, le sigo animando a que siga conociendo de Cristo, siga conociendo de lo que ha hecho por usted y nunca olvide que Él le ha escogido, si le conoce, pero si también no conoce de Cristo, no conoce de este Salvador que nosotros anunciamos, déjeme decirle que esa persona nos da esta salvación de una forma gratuita. No tenemos que hacer nada. Solamente debemos arrepentirnos, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, sabiendo de que no va a ser perfecto, porque vamos a estar todavía en esta tierra que todavía necesita ser reconciliada en su totalidad. Así que mis hermanos, les animo al que sigan anunciando las buenas noticias a otras personas, ya que el mismo apóstol Pablo fue comisionado para predicar el Evangelio. Fue su labor principal. Para eso fue él hecho o interceptado podríamos decir, por Cristo, camino a Damasco, para que él fuera una persona que enseñara y predicara el Evangelio a todos. Pablo recorrió más de 30.000 kilómetros predicando el Evangelio de Cristo. Eh, y nosotros también hemos sido capacitados para poder hacerlo. Así que es un gozo el poder recordar estas cosas y recuerde, tiene que conocer lo que Cristo vino a hacer por usted. Y como hemos visto, vino a reconciliar a la creación, a todas las cosas y a nosotros también con Dios, porque somos personas pecadoras, éramos antes más pecadoras, pero vamos a seguir siéndolo, pero gracias al sacrificio de Cristo nuestros pecados no nos van a condenar, ya que hemos tenido una persona que pagó nuestro precio por su sangre, por su muerte, que fue Cristo. Y no debemos olvidar que Cristo está vivo, resucitó y está junto al Padre a la espera de poder venir por nosotros. Así que hermanos, gracias por este tiempo. Espero que este devocional no sea, bueno, es muy largo, pero es algo que siempre se necesita recordar. Así que mis bendiciones para ustedes durante este tiempo y que el Señor les siga guiando y sosteniendo.